Gracias, presidenta. Bueno, escuché detenidamente a la senadora María Rosario Guerra y quisiera hacer las siguientes observaciones. Para la, digamos, para, desde el punto de vista liberal, un Estado liberal es un Estado de derecho. Y un Estado de derecho es un Estado donde impera la ley democráticamente concebida y aprobada. Esa ley es vehículo y garantía de los derechos individuales y colectivos de una sociedad. Por eso las sociedades más liberales, la de Estados Unidos o la de Francia, se caracterizan por una clara y fuerte capacidad de hacer aplicar la ley. Es decir, allí la libre conciencia o libre albedrío se respeta, pero en el marco justamente de la ley y de esos deberes que impone la ley. Mucho más aún si estamos hablando de servidores públicos. Mucho más aún si estamos hablando de personas que tienen la obligación de administrar justicia, de garantizar la aplicación de la ley, porque esa es la esencia de la rama ejecutiva, su función primera, y por eso se le otorgan armas y presupuestos a la rama ejecutiva, es garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio. El caos es cuando cada quien coge por su lado e impone su voluntad. Y ese ha sido un poco el problema de fondo de la sociedad colombiana, en donde anteponemos o creemos que nuestra conciencia es más fuerte que el deber colectivo, que es el deber que nos impone la ley. Lo importante es que esa ley sea democrática, que esa constitución sea democrática y que sea también el resultado de un procedimiento democrático. Esa es una primera observación. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de reglamentar la objeción de conciencia en el ámbito médico. Estoy totalmente de acuerdo. Y comparto lo que usted señala, senadora, es un anhelo, es una demanda de los médicos. Porque, y particularmente en este caso, y no quiero reducir este proyecto de ley a un caso, pero el caso del aborto. No hay nada más divisorio en una sociedad que un tema de esta naturaleza. Y ese ha sido un poco el problema de los partidos liberales y los partidos de izquierda, y es que se enfrascan en guerras culturales sobre estos temas que son tan álgidos y que en últimas distraen de los grandes proyectos colectivos a estos partidos políticos. Yo por eso soy muy prudente frente a estos temas, porque nada divide más a una sociedad, y yo creo que un presidente, un congresista, un responsable público debe ser muy cauto a la hora de no dividir a una sociedad. Por eso estos temas hay que tratarlos con muchas pinzas, porque tocan la fibra más íntima de las personas, o de las mujeres que están a favor, o de las personas que por convicciones religiosas o éticas están en contra. Yo estoy de acuerdo con abrir ese debate, y en mi caso, en mi voto, estoy dispuesto a acompañar la reglamentación de esa objeción de conciencia en temas médicos. Pero las explicaciones que he recibido me dejan aún con muchísimas dudas respecto a los servicios de representación judicial. No veo en qué casos se pueden aplicar, y no veo que esa objeción de conciencia sea lo suficientemente fuerte para que un juez desconozca su obligación primera, que es aplicar la ley en un caso particular, en donde hay dos personas o un grupo de personas pidiendo que se les administre justicia. No encuentro aquí una razón lo suficientemente fuerte, y tampoco hay un desarrollo en la ley lo suficientemente claro para que esto adquiera sentido. Y no conozco casos que, pues, de pronto si los conozco podría mirarlo, pero hoy en mi cabeza no se me ocurre, no conozco un caso válido en donde un juez pueda objetar su conciencia. Puede declararse impedido. ¿Sería esto una nueva forma de impedimento para un juez? Tampoco me queda claro cómo esto, digamos, puede aplicársele a un científico. Un científico es libre de investigar o no un determinado caso, cosa que no ocurre con un médico. El sistema de salud nuestro, de alguna manera, si me permite la expresión, proletariza al médico,
porque lo somete básicamente a una organización administrativa que le impone un deber de actuar, y ese hombre pues no es libre de actuar a menos que nosotros lo protejamos con este principio de objeción de conciencia. Por eso digo que yo en esto lo acompaño. Tampoco lo veo en los servicios de prestación de servicios farmacéuticos. Tampoco creo que sea admisible este principio en el ámbito educativo. O el señor profesor enseña el pensum que la República le exige que enseña, o se dedica a otro oficio. Porque es que él no puede decir es que yo creo en la teoría de la evolución, que todo surgió en la Génesis y todo está escrito en el Pentateuco y por consiguiente no enseño la biología. De pronto estoy cogiendo un caso extremo, pero pues se han visto en casos, pero el caso extremo es para ilustrar, no para caricaturizar, digamos, este proyecto. Y menos aún creo que esto se puede aplicar en el ejercicio del servicio público. Un ministro que no está de acuerdo con una orden que le da el Congreso de la República, que es una ley, o en últimas con un fallo judicial, que es una decisión de la Corte Constitucional, pues el señor ministro renuncia. A él no lo cobija de ninguna manera permanencia en el sector público o en un sistema de carrera administrativa. Él es una persona de libre nombramiento y remoción. Él es en últimas un pararrayos de un gobierno. Es una ficha que se pone y se quita. Es un producto de una situación o de una coyuntura política. Él no es un señor protegido por un estatuto de carrera, por un régimen legal y reglamentario. Si ese señor no está de acuerdo con las decisiones democráticas que se toman en un Estado de Derecho, en un Congreso, por una Corte, pues el señor se va y se dedica a hacer otra cosa. Él no es, o su conciencia no es entidad suficiente para ponerle un traspié, para dilatar o para inaplicar una orden de un Congreso o de la rama judicial. Y luego el numeral P, ámbito político, legal, políticas públicas, este es un numeral excesivamente peligroso porque esto es demasiado abierto. Y yo creo que deberíamos ir paso a paso, senadora. Discutámoslo, ya se ha discutido en el país la objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar. Hagámoslo con el servicio de salud. Yo creo que con eso damos un paso importante para los médicos. Pero todos los demás, yo no he oído aún argumentos que me permitan cambiar de opinión al respecto de las observaciones que hice.